Gracias, presidenta. Señorías, las enmiendas que vienen del Senado no mejoran el texto de la ley porque no pueden mejorarlo, porque el espíritu que le inspira continúa intacto, así como también permanecen intactos los atentados contra los principios de seguridad jurídica, contra el principio de proporcionalidad y los atentados contra los derechos fundamentales y, en concreto, contra el derecho fundamental a la libertad de expresión, a la educación de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y, además, atenta incluso contra la propiedad privada. Que esta ley persigue la igualdad y la no discriminación simplemente es mentira, señorías. Es mentira, es una farsa, porque ya está regulado en los diferentes ámbitos con múltiples normativas, incluso el antigitanismo está regulado en el Código Penal. Esta ley es un instrumento para un cambio cultural que están propiciando en contra de la realidad de las cosas y del propio ser del hombre, que es imposible realizarlo por medio de la razón y se impone por la fuerza. Sancionarán al que disienta del pensamiento oficial, llámese ideología de género, Agenda 2030, cultura del descarte, cambio climático o memoria histórica. Para ello, señorías, se crea un organismo que es la autoridad independiente, es el Ministerio de la Verdad de Orwell. Se establece un régimen sancionador de hasta 500.000 euros. Es una ley punitiva. En muchos casos sanciona con sanciones más duras que las del Código Penal y carece de la objetividad necesaria en la tipificación de las infracciones. Con la simple amenaza de imponer estas sanciones, disuadirán a quien quiera opinar de forma diferente, sea un periodista, sea un profesor, sea un director de cine, atentando de forma directa contra la libertad de pensamiento y crearán un clima verdaderamente asfixiante. Nos hacemos varias preguntas. ¿Cómo es posible que estén defendiendo la no discriminación al tiempo que aprueban una ley como esta que produce una escandalosa desigualdad? Las leyes de igualdad de trato y no discriminación de las comunidades autónomas o LGTBI, como también se llaman, tienen una misma finalidad, que no es la lucha contra la discriminación, sino la imposición de una ideología anticientífica, donde es la voluntad o el deseo el determinante del sexo. En una sociedad tan relativista como esta, donde lamentablemente prima la ausencia total de certezas, el querer sembrar la duda sobre el propio sexo desde pequeño sencillamente es perverso. Existe una ley ahora mismo en la comunidad gallega que han aprobado que sea una asignatura la ley de ideología de género en la comunidad gallega. Pues bien, todas estas leyes tienen un régimen sancionador diferente y atentan de forma muy grave contra el principio de igualdad. Leyes que tanto por la materia como por el régimen sancionador que contemplan debieran estar subordinadas a esta nacional y, sin embargo, es esta la que se contempla como subsidiaria a las de las comunidades autónomas. Un ejemplo, señorías. Una conducta de acoso a una persona por motivos de orientación sexual que no sea considerada delito está tipificada como muy grave y en cada una de las comunidades autónomas tendrá una sanción diferente. En una comunidad autónoma la sanción será de hasta 6.000 euros, en otra será de hasta 30.000, en otra será de hasta 40.000, en otra será de hasta 45.000, en otra será de hasta 300.000, en Cataluña será de hasta 500.000 y con esta ley será de 500.000 euros. Señorías, esto es un ejercicio de cinismo escandaloso. En esta ley se añade como causa de discriminación la lengua. ¿Cómo explican que en Baleares, con presidenta socialista, se haya expulsado de la convocatoria de interinos a más de 3.000 celadores que estuvieron durante la pandemia por no presentar el certificado que acredita el conocimiento de la lengua catalana? ¿Cómo explican, señorías, si en esta ley se defiende que nadie podrá ser excluido de un tratamiento sanitario, cómo es posible que se nieguen a implantar los cuidados paliativos en todo el territorio nacional y tan solo se pueda beneficiar la mitad de la población? ¿Cómo es posible que existan delitos donde se sancione más a las personas en función del sexo que tengan? ¿Cómo es posible, señorías, y que estén defendiendo la igualdad? Pero vamos a recoger lo que recoge esta ley, recoge perlas como las siguientes. La del artículo 4, que es ofensivo para las mujeres. Dan por hecho que en España el ser mujer es un obstáculo para el acceso a la educación, al empleo, a la salud y el acceso a la justicia, señorías. Cuando en España el 60% de los jueces son juezas y no son de acceso a la justicia, el obstáculo, sino es que son los que están realizando las sentencias, las que están imponiendo las sentencias, el 60% son mujeres. Están en su cabal juicio cuando afirman esto. Y, sin embargo, señorías, no es un obstáculo.
para ser ministra. En algunos casos, el único mérito es ese. Señorías, esta ley también ataca a los colegios concertados, a los que no subvencionará si no asumen la identidad o expresión de género. Será un problema en los temas deportivos con el tema de la identidad de género. Además, introducen un intervencionismo asfixiante. ¿Cómo es posible que un arrendador no pueda alquilar su casa a quien considere oportuno? Es un ataque a la propiedad privada propia de regímenes comunistas. Esta es su ley de igualdad. Los estados totalitarios, señorías, en el que quieren convertir el nuestro, también vienen de regímenes democráticos. Ya tenemos pruebas en la historia reciente de Europa. Al atentar contra derechos fundamentales, ustedes evitan los informes donde esto pudiera confirmarse. Lo hicieron con la ley de eutanasia, lo están haciendo con las que tienen sesgos de inconstitucionalidad. Ya se sabe en el camino. El camino es el más fácil, como una proposición de ley sin ningún informe y evitando la información pública. Evitarán los informes, señorías, pero no pueden evitar a Vox. No pueden evitar a Vox, que sean los que denuncien, los que le recuerden y los que, además, vayan a recurrir estas leyes, porque denunciamos que están atentando contra derechos fundamentales. Por eso, aunque asalten las instituciones nombrando los miembros del Tribunal Constitucional que les convienen para que cuando los españoles los echen del Gobierno permanezca un Tribunal Constitucional afín a sus postulados, no importará mientras Vox exista. Por eso es tan necesaria la existencia de Vox, porque es el único grupo parlamentario que se opone y se resiste a la batalla cultural que están librando, el único que defiende los derechos humanos que todo Estado debe reconocer porque son preexistentes. Porque, señorías del Partido Popular, no es la economía, señorías, no solo es la economía. La izquierda está encantada cuando se lo oyen decir porque les afianza en su cambio cultural. Pero, señorías del PP, no solo es la economía. Si no se reconocen los valores, si no se reconoce lo que es verdadero y lo que es bueno, ¿cómo la economía va a saber reconocer lo que es útil? Y termino, señora presidenta. Termino hablando de igualdad. Vox defiende la igualdad de todos los españoles, a los que no diferencia por su orientación sexual, todos iguales bajo una misma bandera, la bandera de España. Gracias, señora Méndez.